que hacer esto porque es así, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que es la forma por ahí donde culturalmente van a captar a la mayor cantidad de población. Como parte integrante de esta capacitación sobre el material de Ray Kurzweil, la singularidad está cerca, y de la crítica que abordaremos a continuación, es muy relevante conocer cuál es el estado de esta temática en los organismos que se dedican a diseñar el mundo que viene, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. Al estar en esa agenda de la política internacional, también nos brinda una mayor certeza de la proximidad o no de estos fenómenos que menciona Kurzweil, y qué sentido y qué tonalidad van a tener y qué impacto van a tener en la vida de las personas, ¿no? Por eso hemos agregado esta sección para profundizar dentro del Foro Económico Mundial. Ustedes piensan que el Foro Económico Mundial es una reunión que es anual, donde intentan generar una gran presión, una gran influencia sobre los jefes de Estado que pertenecen a la ONU, ¿no? Y en función de eso van teniendo mucha injerencia en el desarrollo del nuevo orden mundial. Estas son temáticas que siempre analizamos, pero ahora lo vamos a analizar específicamente en torno al transhumanismo, ¿no? Que tiene que ver con esto que propone Kurzweil. Son varias y pequeñas presentaciones que las vemos rápidamente. Transhumanismo en la agenda del Foro Económico Mundial es una búsqueda que hemos hecho de la temática del transhumanismo en todo lo que ha sido publicaciones escritas dentro del Foro Económico Mundial, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, estas son toda información oficial donde ellos van comunicando, van tratando de persuadir, van tratando de meter en agenda, como les digo, en los presidentes de los países más importantes del mundo estas temáticas, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un trabajo que es de autoría de ellos, que se llama la Internet de los cuerpos ya está aquí, ¿no? Haciendo un paralelismo con esto de la singularidad está cerca. Bueno, el Internet de los cuerpos ya está aquí. ¿Cómo esto cambiará nuestras vidas, ¿no? Y allí menciona varios de los usos que ellos ya están pensando. Fíjense que la publicación es de 2018. Están pensando en dispositivos móviles tipo los relojes, ¿no? O los celulares, donde ya se pueden realizar búsqueda de sugerencias, digamos, o revisiones que hacen los usuarios y la calificación que tienen los doctores, bueno, el pago del seguro médico, pedir las prescripciones, lo que nosotros llamamos acá las recetas, ¿no? de medicamentos, buscar un doctor cerca, comprar un plan de salud, bueno, diferentes usos que ya están en dispositivos que la gente utiliza, ¿no? Eso lo abordan en un artículo y eso se lo mandan a, como les digo, los presidentes de los países más influyentes del mundo, ¿no? Después tienen este artículo, fíjense, 6 caminos para asegurar que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías trabajarán para la humanidad y no contra la humanidad, ¿no? Este artículo que ellos publican tiene que ver con este gran susto, digamos, que empieza a tener la población, ¿no? Esta gran advertencia que empieza a tener, que dice: ¿qué pasa si esto se descontrola? En realidad vamos a terminar generando una maquinaria o un híbrido que va a terminar gobernando a la humanidad, ¿no? Que es algo bastante serio, bastante probable. Entonces en este artículo ellos dicen cómo vamos a 6 estrategias para que toda esta tecnología trabaje para la humanidad y no contra la humanidad, ¿no? Intentan como decir, bueno, se puede manejar este asunto dentro de las formas que ellos mencionan. Fíjense, dice: ampliar la exposición de las Naciones Unidas a las nuevas tecnologías y su comprensión, que es lo que hacen permanentemente al generar estos artículos y enviarlos, y al generar reuniones como las que vamos a analizar en breves minutos. Llevar el debate sobre la innovación y nuevas tecnologías a todos los Estados miembros de la ONU, de nuevo influir a ese nivel, hacer un balance de los procesos normativos, regulatorios y de cooperación existentes y emergentes para aprovechar las oportunidades de reducir los riesgos que plantean las nuevas tecnologías,
apoyar a los Estados miembros de la ONU para hacer frente a las amenazas más inmediatas que plantea el uso malintencionado de las TIC, tecnologías de información y comunicación, y las nuevas tecnologías para la paz y la seguridad internacional. Profundizar la comprensión de los efectos de las nuevas tecnologías en el desarrollo sostenible y los derechos humanos, desarrollar un compromiso más sofisticado con el sector privado. Bueno, de nuevo, ese artículo intenta suavizar todo lo que ya se empieza a hablar en diferentes foros, ¿no? Después tenemos este artículo, fíjense, no todos son oficiales, aquí está, del Foro Económico Mundial. Oportunidades desiguales, el implante de microchips y otras historias de la semana, ¿no? Esos son títulos que ellos van comentando para que el tema esté en agenda, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Ya empiezan a ver a la vejez como una enfermedad curable, ¿no? Dice, ¿puede la ciencia algún día curar la vejez? Después tienen este artículo que dice qué es el transhumanismo y cómo te afectará a ti específicamente, ¿no? Y estas son algunas declaraciones que están en estos artículos que me parecieron bastante interesantes. Esto es el punto de vista del Foro Económico Mundial sobre el transhumanismo en comunicación permanente con la ONU, ¿no? Dice, favoreceremos la libertad morfológica, el derecho a modificar y mejorar el cuerpo, la cognición y las emociones, pero si la capacidad sensorial aumentada, por ejemplo, se volviera normativa en un campo en particular, podría obligar a otros a realizar cambios similares en sus cuerpos para poder competir. Como dijo una vez Isaiah Berlin, la libertad de los lobos a menudo ha significado la muerte de las ovejas, ¿no? Esto está dentro de los escritos de ellos. Significa que apuestan, fíjense lo que dice acá, libertad morfológica, es decir, que cada ser humano se pueda modificar y lograr mejoras, entre comillas, con la nueva tecnología. Pero una vez que se abre esa puerta, se va a generar una competencia simétrica entre esos seres humanos mejorados o evolucionados artificialmente y nosotros. Entonces eso va a hacer que tengamos dos destinos, o vamos a terminar dominados por esta nueva generación, o nos vamos a tener que sumar a esa ola de implantes, ¿no? Eso es lo que plantea el Foro Económico Mundial, insisto, en comunicaciones con los países más influyentes del planeta. Otras declaraciones. Los defensores del transhumanismo enfrentan hoy una elección similar. Una opción es aprovechar los avances en nanotecnología, ingeniería genética y otras ciencias médicas para mejorar el funcionamiento biológico y mental de los seres humanos. La otra es legislar para evitar que estos cambios artificiales se conviertan en parte atrincherada de la humanidad con toda la biomedicina coercitiva que implicaría para la especie. Por supuesto, la realidad de este debate es más compleja, manteniendo nuestro escepticismo en suspenso, todavía reemplaza la elección individual. De ahí que queda pendiente la cuestión de la agencia. ¿Quién debería tener derecho a decidir, ¿no? Y empiezan a querer regular esto y estar en la mesa chica de quienes van a tomar las decisiones de a quienes a qué cuerpo se le van a aplicar estas mejoras, si la tecnología que se implanta en un cuerpo va a terminar siendo propiedad del sujeto que pone su cuerpo o de la empresa que generó el implante o de la empresa que maneja los datos o del gobierno que lo controla, ¿no? Allí aparece un problema de propiedad de esta información, que es algo que ya mismo vemos con Harari, ¿no? Cuando ampliamos esta búsqueda de información sobre los intentos del Foro Económico Mundial para poner en agenda al transhumanismo y a textos como el de Kurzweil, como el que analizamos a lo largo de todo este curso, encontramos que no solo generan artículos para difundir, sino que también organizan charlas, exposiciones, reuniones anuales sobre el transhumanismo. Dentro de las más destacadas, están publicadas en la página oficial de ellos, encontramos dos. Una de ellas habla directamente y exclusivamente Yuval Harari, que es una de las personas más reconocidas en el campo. Él tiene una visión quizás en lo tecnológico no tan precisa como la de Kurzweil,
pero en las implicancias políticas y de seguridad de la información aborda temas que Kurzweil directamente no aborda, ¿no? Ahora vamos a repasar brevemente la exposición de Harari en el Foro Económico Mundial hablando sobre el transhumanismo. La exposición es de 2018. Él habla de que la propiedad de las cosas ha sido medular en la historia de la humanidad. Primero la propiedad de la tierra y delimitarlo, luego la propiedad de las maquinarias entrando en la era capitalista, digamos, y lo que se viene ahora es la discusión sobre la propiedad de los datos, de los implantes que nosotros vamos a tener, ¿no? Dice, las personas que controlan los datos controlarán el futuro, no solo el futuro, sino la vida misma. Los datos son el activo más importante en el mundo moderno. En la antigüedad el activo más importante era la tierra, luego lo fue la maquinaria, ahora lo más importante son los datos. La tierra y la maquinaria nos separan entre clases, los datos nos separarán entre especies. Dos revoluciones en simultáneo. Por datos nos referimos a datos biométricos. Dice él que ni la KGB ni la Inquisición española tenían tantos datos sobre cada persona como tenemos hoy en día o como algunas corporaciones tienen hoy en día sobre nosotros. Vivimos dos revoluciones simultáneas. Avances en la ciencia de la computación con Machine Learning e inteligencia artificial y avances en el campo de la biología a través del entendimiento del cerebro. Ambas revoluciones, ambos avances, los de la ciencia de la computación y la parte de la biología, nos permitirán hackear al ser humano. Hackear al ser humano es una de las frases más contundentes con las que se asocia al trabajo de Harari, ¿no? Un algoritmo podría decirle a los adolescentes si sus preferencias son de ser gays, digamos, y en qué rango se encuentran en función de sus reacciones. Esto es muy importante, ¿no? Porque él menciona que estos dispositivos van a estar leyendo nuestras reacciones, ¿no? Nuestras reacciones al movimiento ocular, nuestras sensaciones, la ansiedad, el miedo. Van a ser chips que vamos a tener implantados en el cerebro o en otras partes del cuerpo, ¿no? Y eso dice que primero va a comenzar asesorando a la toma de decisiones de la persona y después en algún momento puede pasar al frente y tomar decisiones por nosotros mismos, al mismo tiempo que va reportando esa información interna de nuestro cuerpo a la corporación que crea ese implante, ¿no? Eso es realmente terrible y Harari lo aborda con muchísima precisión. Dice, cuando él habla de algoritmos se refiere a estos chips que vamos a tener en el interior de nuestro cuerpo. El algoritmo nos entenderá mejor que nosotros, tomará decisiones por nosotros y podrá manipular nuestras emociones. Si no somos cuidadosos, tendremos un dictador digital. Habla mucho de los esquemas de supervigilancia. Dice, la democracia procesa la información en forma distribuida, la dictadura concentra la información y el poder en un solo lugar. Su postura es que la humanidad en la actualidad no tiene muchas cantidades de dictadores en la mayoría de los países porque es una cuestión de tener mayor capacidad de procesamiento de datos. Dice, en un esquema democrático, al tener una clase política tan amplia, el procesamiento de información de lo que pasa en la sociedad está más distribuido y es más eficiente. Lo que él plantea es que con estas nuevas tecnologías es posible que se vuelva a concentrar el procesamiento de datos y que sea más eficiente, concentrado y no distribuido, aunque si uno habla con especialistas en tecnología, dicen que más o menos sería lo mismo, que esté concentrado o distribuido el procesamiento de datos, pero la visión de Harari es que se podría concentrar y eso generaría un dictador digital. Las revoluciones tecnológicas, estamos hablando de inteligencia artificial y machine learning, hará que el procesamiento centralizado de la información sea más eficiente y habla específicamente, él es israelí, dice Estados Unidos e Israel, cada uno por su lado, están intentando construir un régimen total de supervigilancia. En el caso de Estados Unidos sabemos que es por el lado de la Patriot Act y todo lo que tiene que ver con lo que pasó de 2000, del atentado de las Torres en adelante. Y en el caso de Israel, el mismo Harari menciona que está
este esquema de supervigilancia concentrado en lo que es Franja de Gaza. Cuando las élites puedan hackear la vida, no será una nueva revolución en la humanidad, será una gran revolución en la biología de la vida, ¿no? Eso es el punto que está planteando Harari, ¿no? ¿Cómo regular el derecho de propiedad de los datos? Volvemos al principio, él dice, en la historia de la humanidad pasó el distribuir y demarcar los límites en la propiedad de la tierra, luego en la maquinaria de producción y ahora en los datos. Hemos regulado los derechos de propiedad de la tierra y luego los derechos de propiedad de las maquinarias, pero no de los datos. Los datos de mi ADN, de mi mente, de mi cuerpo y de mi vida me pertenecen a mí, al gobierno o a una corporación, la que implante el chip. Hoy se encuentra en manos de las grandes corporaciones y algunos gobiernos quieren nacionalizar esos datos. De esa disputa va a surgir un dictador digital, ¿no? Eso lo ve con muchísima preocupación Harari. No estamos hablando de los datos de consumo o de circulación. Lo que la gente entiende como privacidad es la punta del iceberg, es decir, cuando nosotros pensamos en que hay empresas que tienen nuestros datos, nosotros normalmente nos referimos a que el celular sabe qué recorrido hemos hecho, qué compra hemos realizado, si tenemos o no saldo en nuestra cuenta bancaria, si entramos a algún lugar de alguna tienda online y estamos viendo determinados productos con frecuencia, entonces sabe que queremos comprarlo. Dice, eso no es nada. En realidad van a tener los datos de tu ADN, de tus emociones, de tus reacciones frente a imágenes, ¿no? Y dice, regular este derecho de propiedad, de eso va a depender el futuro de la vida misma. En la sección de preguntas que hacen con Harari surgen algunas cosas interesantes. Dice, en el mundo hay muy pocos grupos humanos que entienden lo que está pasando. Eso me llevó a la reflexión de que aquellas personas que están viendo este curso, que lo están tomando con seriedad, van a integrar este primer renglón, ¿no? Van a ser un pequeño grupo humano que realmente está entendiendo lo que está pasando. Por eso hacemos un curso al respecto y tanto nosotros como ustedes vamos a estar en ese grupo. Dice, a nivel de grandes estructuras, solo hay 3 que entienden hacia dónde vamos, desde el punto de vista de Harari: Google, Facebook y el gobierno de China. Y alerta con algunos ejemplos. Dice, con un brazalete, por ejemplo, ¿no? Que vayas sintiendo los pulsos de nuestra reacción corporal. Dice, por ejemplo, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, podría saber lo que uno siente cuando ve una imagen de él. Si siente rechazo, angustia, miedo, alegría, él tendría ese dato, ¿no? Bueno, después dice, le pregunta, fíjense esto, ¿no? Que no es casualidad, el Foro Económico Mundial le pregunta a Harari, le dice, ¿quién tiene que regular esto? ¿La ONU, la ciencia o el Foro Económico Mundial? ¿No? Y se ríen, pero no es un chiste, porque ellos realmente intentan controlar y regular todo esto. Y dice que él sospecha que las corporaciones lo que van a hacer es negociar, por ejemplo, una tecnología que nos permita vivir más años, y a cambio de eso nosotros vamos a tener que firmar un consentimiento para entregar a esa corporación nuestros datos biométricos, y dice que ese va a ser un trueque que vamos a tener con frecuencia con estas nuevas tecnologías, ¿no? Allí tienen los enlaces principales por si quieren revisarlo ustedes mismos. Siguiendo, tratar de influir en el mundo, me faltó explicarles que en la conferencia que vimos, para que tengan una noción bastante concreta de a qué tipo de personas y en qué rangos quieren llegar. Otras de las reuniones que hicieron, esto de los humanos, no tiene gran contenido, pero por ejemplo repasan algunas, este es de 2020, ¿no? Repasan algunas tecnologías. Hablan de drogas para tener mayor atención y mayor foco como parte de esta tecnología que ya está entre nosotros. Después simulación de estimulación profunda del cerebro, como implantes que van en la parte baja del cerebro con algunos impulsos eléctricos que ya están trabajándolo algunos prototipos en la Universidad de Oxford, y logran controlar enfermedades como el Parkinson, la anorexia nerviosa y la epilepsia. Y la interfaz cerebro-computadora, hoy en día en una fase de ese casco que habrán visto muchas veces en películas, con algunas sopapas intentando que con el pensamiento, digamos, podamos manejar algunas, por ejemplo, redes sociales como Facebook, ¿no?
Y también están trabajando en extrapolar la tecnología de sincronización del vuelo de los insectos, como el de las langostas, por ejemplo, para aplicarlo en la tecnología de drones. ¿No? Esta presentación en lo que es en cuanto a tecnología y temas de la salud humana no es tan profunda, pero cuando va a la parte legal, sí establecen que va a haber un problema tremendo, ¿no? Llevan un abogado bastante prestigioso y él menciona que cuando tengamos estos dispositivos, una de las funciones que van a incorporar prácticamente por defecto es el grabado de toda nuestra experiencia sensorial. Dentro de ello, por ejemplo, van a grabar nuestra experiencia auditiva. En otras palabras, nuestras conversaciones con otras personas. Y menciona algo muy interesante, dice, supongamos que uno quiere hacer eso para sí mismo, ¿no? Entonces negocia con la corporación, se implanta todo esto a cambio de un pago o a cambio de algún beneficio que va a tener en su vida, pero, bueno, va a entregar todo lo que graba. Ahora, cuando esta persona implantada, digamos, va a tener un diálogo con un ser humano que no tiene ninguna alteración artificial, una persona común y corriente, esa persona, sin saberlo, va a estar también entregando sus datos de esa conversación a la corporación dueña del chip del que se hizo las mejoras. Entonces dice, ¿qué vamos a tener que hacer? Dice, técnicamente la persona que está implantada, cuando se presenta con un ser humano común, le tendría que leer sus términos y condiciones y decirle, cuando usted tenga una conversación conmigo, tiene que saber que Microsoft o que Facebook o que Google va a tener esta información suya de esta conversación. Quiere asimismo tener esta conversación conmigo, ¿no? Y plantea estos escenarios y el auditorio lo toma un poco para la risa, pero en realidad él dice, no, esto es tremendamente serio, ¿no? Eso fue en el foro de Davos del 2020. Siguiendo en la línea, ¿no?, donde el Foro Económico Mundial intenta poner estos temas en agenda, cabe mencionar que el presidente de la institución, el presidente del Foro Económico Mundial, que es el señor que ven en pantalla, Klaus Schwab, es especialista también en esto, gran fanático de esta temática, y tiene un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que va a ser motivo de estudio nuestro en otro curso que vamos a proponer, pero les comentamos algunas pequeñitas cosas que vamos a poder encontrar allí, ¿no? Él plantea que nos tenemos que hacer a la idea de que el ser humano como tal va a cambiar y que ya no vamos a poder distinguir de lo natural y lo artificial, que va a estar todo mezclado, digamos, ¿no? Y se pregunta en ese libro si llegaremos a ser superhumanos, ¿no? Algunas cuestiones que además menciona, dice, ahora podemos estudiar la conciencia del cerebro, podemos estudiar el genoma y el envejecimiento biológico. Necesitamos un cambio de modelo económico que vaya más allá del dualismo entre capitalismo y comunismo. Necesitamos un nuevo sistema económico que satisfaga todas las necesidades humanas de todos los seres humanos del planeta, que respete al planeta y cuyo foco sea optimizar el bienestar humano. Allí es un poco una propuesta política, digamos, para lograr aceptación, ¿no?, en el lector. Y una de las características que él menciona es que con los materiales biológicos que se están desarrollando, ¿no? Se está desarrollando piel sintética, se está desarrollando, hay varios videos donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que se utiliza tecnología de células madre para reconstruir huesos, y él dice, con esa tecnología vamos a poder fabricar cosas, ¿no?, como vasos, botellas, con esos materiales, ¿no? Fíjense lo que está diciendo, y lo plantea como la posibilidad de sustituir el plástico, ¿no? Y ese material, ese libro, cierra con algunas preguntas. Dice, en un mundo cada vez más robotizado, ¿cuál será el futuro del trabajo? ¿Cómo definiremos el trabajo y cómo distribuiremos la riqueza? Como los grandes temas que se vienen para debatir. Dice, la cuarta revolución industrial sacará a la luz las desigualdades y las hará menos tolerables, ¿no? Él plantea que después de esto viene un mundo mejor, y eso... por ejemplo, Harari no estaría tan de acuerdo con una visión tan simplista y tan propagandista de todo esto. Eso lo vamos a abordar más adelante, pero al ser Klaus Schwab el presidente, director del Foro Económico Mundial, no podemos
Finalmente, en esta sección donde estamos analizando el impacto que tiene el transhumanismo en la política internacional, la bajada de línea, digamos, que intenta hacer el Foro Económico Mundial hacia la ONU, vimos una presentación muy interesante de Yuval Harari. Él es una de las personas con mayor análisis crítico de la literatura más conocida y más relevante sobre el tema, y tiene un libro que vamos a analizar en detalle, en muchísimo detalle, en un curso que vamos a proponer más adelante, pero en esta oportunidad lo tenemos que mencionar porque empieza a hacer punta con una crítica que es muy interesante, que ya vimos un poquito recién con los datos, ¿no? Ese libro se llama Homo Deus, ¿no? Les comento aquí algunos pequeños extractos. Dice: el humano dependía de la curiosidad, la habilidad y la creatividad. Hoy, luego de la revolución cognitiva y lingüística, depende de su capacidad de imaginar para dominar el mundo. En este sentido, en este momento, al desacoplar la inteligencia de la conciencia, se viene la segunda revolución cognitiva. Antes, las personas morían por guerras, enfermedades y hambre. Hoy mueren más personas por la vejez. Vuelve a poner la vejez como si fuera una enfermedad, la obesidad y el suicidio. Es decir, que las tres causas de muertes actuales él los considera daños autoinfligidos. Los desafíos como meta, como función a optimizar, digamos, de la sociedad, él dice que tenemos que lograr como sociedad la felicidad, la inmortalidad y la divinidad, es decir, la capacidad de crear. Y habla de que entramos en el tecnohumanismo y en el dataísmo, ¿no? Dataísmo viene de datos, el gobierno de los datos. Triunfo del humanismo, que pone en el centro al vivir del hombre según las leyes del hombre y no según las leyes de Dios, siendo el hombre el único capaz de definir qué es lo mejor para sí mismo. Eso vendría a ser la definición de humanismo en la perspectiva de Yuval Harari. La tecnología nos llevó al tecnohumanismo, es decir, a vivir según nuestras leyes, según nuestro criterio, ayudados por la tecnología o por lo que nos permite la tecnología. La tecnología nos llevó al tecnohumanismo y al dataísmo, que coloca en el centro del poder a los datos. Como valor supremo de esa nueva sociedad es el flujo de la información, y el mayor bien o el mayor activo es la libertad de la información. Nuestro algoritmo orgánico, él le llama así al subconsciente nuestro, al ADN y a los neurotransmisores, controlan la mayor parte de nuestras decisiones y por lo tanto no somos realmente libres, ¿no? Miren lo que va diciendo y cómo esta visión filosófica se va metiendo dentro de la composición biológica del ser humano. Dice que nosotros ya tenemos un algoritmo, un programa que es el subconsciente, el ADN y los neurotransmisores, y que en realidad ellos deciden por nosotros y que nosotros no somos conscientes de eso y no somos tan libres como pensamos, ¿no? Eso es lo que dice. Por lo tanto, este tecnohumanismo, cuando altere ese algoritmo orgánico, nos vendría a dar mayor libertad. Esa es la visión, ¿no? que tiene él. Dice, la felicidad, cuando habla de la felicidad, lo distingue del placer. Dice, la situación del placer está relacionada con situaciones favorables a la supervivencia y reproducción. La felicidad es un momento esporádico que nos mantiene en la búsqueda permanente, ¿sí? Siempre buscando la felicidad. Algunos aspectos psicológicos de la felicidad pasa por las expectativas, por lograr esas expectativas, y algunos aspectos biológicos de sensaciones que ocurren en el cuerpo, ¿no? Habla de la aceleración tecnológica y dice, tendremos una ingeniería biológica para acelerar la evolución mediante modificaciones en el ADN, en los circuitos cerebrales y en el equilibrio bioquímico del cuerpo. Tendremos ingeniería cyborg, donde fusionaremos el cuerpo orgánico con dispositivos artificiales, implantes de chips, etc. Esto es lo que se viene ya inmediatamente. Ingeniería de cuerpos no biológicos, crear entidades pensantes mediante inteligencia artificial. Eso está un poquito más alejado, pero es en donde todos están trabajando. Dice que al principio todas estas tecnologías van a ser cosas de ricos y que de allí pueden pasar dos cosas, que en algún momento o estos ricos que son dueños de esta tecnología nos gobiernen a todos, o que en algún momento esta tecnología se vuelva accesible para todos nosotros, como lo fue por ejemplo la telefonía celular, ¿no?
y ahí están más o menos las dos corrientes. Algunas predicciones que él nos anticipa, dice: los robots nos reemplazarán en muchas tareas, algo que ya está ocurriendo. La inteligencia artificial alcanzará a la inteligencia humana. Los algoritmos artificiales, no el natural que dice que es en nuestro subconsciente, el ADN, etc. Dice: los algoritmos nos conocerán más que nosotros mismos y nos podrían ayudar a decidir. Eventualmente podrían decidir por nosotros, y allí es donde entramos en el punto más fuerte, ¿no? Donde corre riesgo obviamente la historia de la vida humana. Si podemos superar la inmortalidad, la felicidad y la divinidad, pasaremos a ser de Homo sapiens a Homo Deus, ¿no? Homo Dios, digamos. Miraremos hacia atrás y tomaremos conciencia de que ya no somos seres humanos. Después vamos a abordar esto con muchísima profundidad. Es un libro muy interesante de Yuval Harari, Homo Deus. Del análisis que hemos realizado anteriormente de la presencia de la temática del transhumanismo en el Foro Económico Mundial, entre otras organizaciones, y en el pensamiento de Yuval Harari, por ejemplo, tenemos que extraer algunas enseñanzas particulares. Por eso esta micro presentación dentro del curso: el rol de las agencias globalistas en el transhumanismo. ¿Qué es lo que se ve de estas organizaciones en la actualidad? Están intentando instalar el tema, ¿no? El presidente del Foro Económico Mundial es uno de los promotores a título personal, porque posee libros de su autoría, e institucional, porque a través del Foro Económico Mundial organiza estas reuniones donde invita a Yuval Harari y otros expertos que hemos revisado, de la evolución forzada y de la asimetría de fuerzas que eso va a generar. La promoción de esta temática se lleva adelante mediante la publicación de libros y la generación permanentemente de noticias en el ámbito oficial del Foro Económico Mundial. Adicionalmente, se generan conferencias específicas en las reuniones de Davos con asistencia de los jefes de Estado, o sea, los presidentes de los países, donde se invita a expositores reconocidos como Yuval Harari. Es decir, hay toda una intención de que estos temas lleguen al nivel de los jefes de Estado de los principales países del mundo. Se pretende influir directamente en la Organización de Naciones Unidas, claramente en una función que es la que hacen los tanques de ideas, nada más que el Foro Económico Mundial es un tanque de ideas a nivel del nuevo orden mundial, ¿no? Trabaja directamente con quienes hacen este nuevo orden mundial y es parte integrante de los mismos. Hay una lógica dualista, muchas veces hemos visto en otras presentaciones que se promueven los dos bandos, ¿no? Para luego tratar de controlar el resultado final, lo que va a salir de esa confrontación. En la lógica del transhumanismo y todo lo que tiene que ver con la singularidad, yo veo que también están promoviendo esta lógica dualista. En la promoción de la temática intentan actualmente resaltar los beneficios para la salud y empiezan a marcar un punto contrario en cuanto a la regulación de los datos. Como decía Yuval Harari, de los datos biométricos de cada persona y quién va a ser el dueño de ese material. Entonces, por un lado dicen lo positivo, por otro lado dicen lo negativo, e intentan organizar ambos extremos para luego quedarse ellos con la regulación del sistema. Esa técnica de marcar aspectos positivos y negativos intenta mostrar objetividad y ausencia de tendenciosidad, cuando en realidad buscan activamente ser parte de algún organismo por crearse dentro de Naciones Unidas para el control de estas tecnologías y datos. ¿Cuáles son los riesgos de mediano plazo que vemos en estas áreas? Tanto la generación de un gran dictador digital en un esquema de supervigilancia con acceso a datos a nivel biométrico, como la generación de una especie cyborg que domine a la otra especie humana, es decir, nosotros, son escenarios con crecientes probabilidades de ocurrencia. En este contexto, el Foro Económico Mundial, como agencia globalista militante del movimiento cultural del transhumanismo, está realizando los primeros movimientos para posicionarse como un tanque de ideas que instala la temática en las Naciones Unidas y procura pertenecer a la mesa chica de la regulación de esta tecnología, lo que venimos diciendo desde la pantalla anterior. Hay algunos aspectos filosóficos importantes. Se podría entender un paralelismo con lo que explica el obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron, en Las ideas tienen consecuencias,
pueden buscar este material en YouTube, está en inglés por parte del autor Robert Barron, y nosotros esa presentación está muy buena. Nosotros hemos hecho una versión en español, obviamente citando todas las partes de la autoría de Barron, así que pueden encontrarlo en español por parte nuestra, o en inglés con la presentación original de Robert Barron, que no tiene desperdicio. Veamos un ejemplo, ¿no? Barron explica 4 autores, explica a Marx, a Nietzsche, a Sartre y a Foucault, y hay un paralelismo bastante interesante con el pensamiento de Harari, ¿no? Basados en Marx y Harari, es decir, la comparación entre los dos. Este último marca como elementos que pertenecerían a la superestructura, ¿no? Marx hablaba de esa superestructura que defiende al capitalismo y es la superestructura que hay que atacar, ¿no? Eso es el planteamiento de Marx. Y en el pensamiento de Harari también marca 3 elementos que son los que quiere atacar. Dice, hay elementos que limitan nuestra libertad y él los llama algoritmos naturales. Son 3: el ADN, la conciencia y los neurotransmisores. Entonces él apunta, digamos, todos los misiles hacia esa parte. De esa manera, él habla de, cuando se logren vencer estas 3 postas, él habla de hackear al ser humano. Y eso implicaría manipular o romper con los algoritmos naturales y reemplazarlos por otros artificiales. Si uno compara el análisis que hace Robert Barron del pensamiento de Nietzsche y trata de hacer un puente con lo que menciona Harari, podríamos hablar de lo siguiente. Desde la perspectiva de Nietzsche, estos algoritmos naturales limitarían nuestra capacidad de elegir y por lo tanto nuestra voluntad. No tendríamos voluntad completa. Recordemos que Harari dice que nosotros en realidad no somos tan libres porque tenemos 3 algoritmos que están funcionando por detrás nuestros, que son el ADN, la conciencia y los neurotransmisores, que van tomando ellos las decisiones y no somos nosotros, la entidad, la unidad, lo que está decidiendo en realidad, ¿no? Entonces, volvemos a Nietzsche, dice, estos algoritmos naturales limitarían nuestra capacidad de elegir y por lo tanto nuestra voluntad. Por eso hay una fuerte conexión con Harari y un mandato de romper con estas limitaciones que no son más que los componentes esenciales de la vida. Seguimos con los puentes ideológicos o filosóficos, y en este caso vamos con Sartre. Pensemos que Sartre plantea que el existencialismo es el humanismo y dice, si Dios existe, entonces no soy libre. Pero como sí soy libre, Sartre se reconoce libre y dice, pero como sí soy libre, entonces Dios no existe, ¿no? Ese es el planteamiento filosófico de Sartre. Harari, al referirse a la cuestión, sostiene que el tecnohumanismo, lo anterior era el humanismo de Sartre. Harari dice que estamos entrando en el tecnohumanismo y lo podemos interpretar como un movimiento cultural que pretende alejarse de la creación natural o teológica, según la cosmovisión que usted tenga, quien está tomando este curso, basado en la tecnología, es decir, apoyarse en la tecnología para vencer a Dios en un caso o a la naturaleza en otro, en función de lo que usted piense. Y bueno, la advertencia de Lewis, que lo vamos a ahondar en minutos, respecto de la generación de 2 clases de seres humanos, los cyborgs y los humanos tradicionales, para que unos sirvan a los otros, los humanos tradicionales a los cyborgs, y estos, los cyborgs, a sus instintos naturales, que eso termina siendo los instintos del hombre, que es dominar al otro, tienen plena vigencia en esta discusión. Así que muy bien, los dejamos con nuestra crítica ya propia de la singularidad está cerca. Esperamos que lo disfruten. Muy bien, hasta aquí el trabajo de Kurzweil. En adelante